Buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Congreso Médico en honor a la doctora Ligia González, quien ha tenido una exitosa carrera en el ámbito de la medicina. Hoy vamos a tener una entrevista con ella para conocer un poco más sobre su trayectoria como médico, madre y esposa. Bienvenida, doctora González. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que esta entrevista a veces me deja como que, wow, ¿qué es lo que me van a preguntar estos chicos, no? A esta hora. A ver, estoy abierta, a ver si mis respuestas les satisfacen. Por supuesto, doctora. Bueno, para empezar queríamos conocerla. Quisiéramos que nos hablara acerca de la motivación suya, lo que la motivó a poder adentrarse a estudiar medicina. Bien, yo soy la mayor de cuatro hermanos y no me iba mal en la escuela, era buen estudiante. Me gustaba el área científica, no me veía como haciendo cosas que no fueran de ciencias. Mi bachiller es de ciencias y letras y yo me gradué en San Vicente de Paúl de Panamá. Y mi mamá trabajaba en el hospital, era laboratorista del Hospital Santo Tomás. Por lo tanto, pues desde que uno crece va viendo el ambiente hospitalario y decido escoger una carrera que tenga que ver con las ciencias. Mi primera opción era medicina, mi segunda opción era biología marina, aunque en ese tiempo no había opciones de practicar mucho la natación en donde yo vivía. Y me motivó medicina quizás porque tenía buenas notas y por el acercamiento que tenía con los hospitales con mi mamá. Cuando yo le dije a mi mamá que iba a ser médico, me dijo que yo estaba loca, que cómo era posible que una mujer iba a estudiar medicina y que tenía que saber que eso iba a costar muchísimo. Y lo otro que me dijo es que no hay dinero para pagar una universidad afuera. Entonces, obligadamente tenía que estudiar aquí en Panamá. Y la única opción de estudiar medicina era la Universidad Nacional, la Universidad de Panamá, porque no habían otras universidades abiertas en ese tiempo. Así que al principio no costó mucho, porque afortunadamente llevaba, siento yo, una buena base del colegio. Pero cuando ya todos nos emparejamos en lo que son las ciencias clínicas, entonces ahí sí vimos de que me gustaba más. Y ya cuando terminé, o sea, nos tocaron tiempos difíciles porque fueron tiempos en donde hubo el periodo de represión y la dictadura, en donde la Facultad de Medicina estuvo cerrada y nosotros nos veíamos nuestros estudios interrumpidos. De hecho, tuvimos compañeros detenidos después de manifestaciones en donde nunca medicina entraba, pero en ese momento de la historia panameña, la Facultad de Medicina era una de las que salía a protestar. Así que cuando terminamos, yo soy de la primera generación post-invasión. Nos tocó trabajar en hospitales, prácticamente en el hospital de campaña, que quedó siendo el Hospital Santo Tomás. Y ya yo sabía que no tenía ninguna habilidad quirúrgica. Ni siquiera me gustaba cómo olía el quirófano. Me daba así como que un poquito de náusea. Así que sabía que mi inclinación era de la parte clínica. No me gustaban los niños. Por lo tanto, bueno, no me gustaba atender niños. Por lo tanto, sabía que mi guía era hacia atender a adultos. Entonces, por eso mi inclinación fue siempre seguir medicina interna. Y quizás la pregunta que sigue es, y bueno, ¿y por qué geriatría, doctora? Exactamente. Bien, geriatría porque ahí sí, creo que vi las deficiencias cuando tuve a mi abuelito enfermo y cómo uno podía hacer algo distinto, ¿no? Pero lo que yo imaginaba de geriatría no era lo que yo he aprendido de la geriatría. Y bueno, es lo que creo que he tratado de incentivar a cuál es la diferencia de ser geriatra a ser otro tipo de médico especialista.
De acuerdo, de acuerdo. Una trayectoria, la verdad. Sí, muy, ya muy han exitosa. sido, no me da pena decirlo, yo soy N21 promoción, nosotros nos graduamos el 25 de mayo de 1990 y comenzamos teníamos que graduarnos en enero del 90, pero como hubo una invasión, entonces nos terminamos graduando en mayo del 90 que volvieron a abrir la universidad. Y bueno, hice mi primer año en Santo Tomás y mi segundo año lo hice en Chiriquí, pero lo hice en el Hospital Ovaldía viendo cómo es la vida. Niños y embarazadas. Niños y embarazadas. Y ahí uno ve la otra parte distinta de lo que uno no le gusta, a que uno aprende a gustarle las cosas si uno es feliz haciendo por lo que uno estudió, ¿no? Por supuesto, doctora. Y siguiendo la línea, ¿cómo ha llevado a cabo ese desafío de poder llevar su vida familiar como madre, como esposa, en contraste con la vida de médico? Bueno, yo creo que esa es la parte más difícil de todo. Yo me mudé a una provincia en donde, bueno, aquí está la familia de mi esposo, pero no está mi familia. O sea, cuando digo mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos. Así que tocó hacer de todo. O sea, igual los peores días míos eran los fines de semana que no tenía la señora que nos ayudaba con los chicos. El mejor día y el día que yo más amaba era el lunes, porque cuando llegaba la señora, porque si no llegaba, nos veíamos en problemas porque alguno de los dos tenía que faltar al trabajo o ver cómo hacía, porque mis hijos se llevan entre 2 y 3 años uno y otro. Entonces, había que cargar con los chicos, a veces suspender las consultas o adecuarse. Oí amigos, siempre tuve amigos aquí que me tiraron la toalla cuando se dio esas situaciones. Yo siento que no descuidé mi parte de mamá, porque quizás fue algo que yo le pude reclamar a mi mamá y a mi papá. Es que si trabajaban tanto, porque trabajaban 16 horas, a veces el tiempo para estar con uno era cortito, pero siempre era de calidad. Siempre era de calidad. Así que traté de darle eso a mis hijos. Pero bueno, los chicos nunca son conformes y todavía reclaman de que faltó tiempo. Pero yo era la mamá que nosotros nos organizamos y uno lo iba a llevar a la escuela, otro lo iba a buscar. No falté a los partidos de fútbol. Creo que todos los árbitros de fútbol me conocen cuando les gritaba. No falté a las prácticas de ballet de mi hija, ni a ninguna presentación de ballet. Y todavía sigo siendo así, a pesar de que ellos ya son adultos, ya uno profesional y los otros 2 estudiantes de universidad. Trato de participar en las actividades que tienen ellos, como tanto dentro de su universidad o dentro de sus actividades extracurriculares. Eso lo disfruto mucho, pero bueno, uno se cansa, ¿no? Uno se cansa y piensa, bueno, ¿y cuándo es el tiempo para mí como persona? Y yo creo que ahora llegó el tiempo para mí como persona. Sí, definitivamente para poder como hacer todo lo que amamos y queremos, tenemos que hacer muchos sacrificios, doctora. Sí. Nos gustaría saber, dentro de la carrera médica, cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado y cómo usted logró superarlo. A ver, desafíos. Desde que tú entras a la Facultad de Medicina, eso es un desafío, ¿no? Porque cuando tú entras es por concurso. Y ese concurso significa que tú entraste y otros se quedaron. Y mientras uno va avanzando en la carrera, uno ve si uno va avanzando a la velocidad que uno avanza, porque hay unos que avanzan un poco más rápido, otros van avanzando más lento, pero lo importante es avanzar, ¿eh? Lo importante es avanzar. Y quizás el mayor desafío que pudo haber yo tenido es
tratar de compaginar mis funciones de madre, de madre y administradora de hogar con la carrera. Porque tengo una personalidad que es como, no quiero decir obsesivo, sino quizás buscando que las cosas se hagan bien. Y a veces tratando de buscar que las cosas se hagan bien, uno es muy exigente. Y a la hora de ser exigente, no todas las personas van en la misma línea de que aguanten o soporten la exigencia de uno. Y quizás esos son uno de mis mayores defectos, que debo tener muchísimo, pero es la manera como te pido las cosas, o la manera que yo le exigía a las personas que trabajaban conmigo, inclusive a mis hijos, a mi señor esposo, cómo se exigían las cosas para que las cosas fueran lo mejor posible. Así que mi mayor desafío ha sido tratar de moldear las maneras como yo actúo para que el resto de la comunidad esté en armonía conmigo. ¿Ves? En armonía con usted y su personalidad. En armonía conmigo y mi personalidad. Sí. Doctora, sabemos que a lo largo de su carrera hay muchos logros, tanto grandes como pequeños, pero nos gustaría que usted nos hablara un poco sobre cuál ha sido el logro más significativo para usted, que le haya marcado en su momento. Como hablar logros, o sea, sino cosas que te dan satisfacción, ¿bien? Primero, a mí me satisface muchísimo que me hagan un reconocimiento. O sea, no me lo esperaba. De verdad, esto me ha dejado pensando por qué yo. O sea, no entendía por qué yo. Pero cuando yo decidí ser geriatra, decidí también como dejar algo, dejar un legado. Porque uno no sabe cuánto tiempo uno va a estar aquí en este mundo terrenal, ¿no? Y creo que he dejado algo, ¿no? Por lo menos el hecho de que me reconozcan es un logro. Es un logro. Y lo que siento yo que más satisfacción me ha dado es el que la geriatría en algún momento aquí en la provincia pudo haber sido reconocida como una especialidad de importancia. En estos momentos estamos en momentos un poco complicados porque la pandemia nos mermó en cantidad de personas que están trabajando en geriatría y institucionalmente a veces es difícil tratar de llevar las cosas adelante. Pero a mí la satisfacción que me da es que de el tiempo que tuve de ser profesor en la UNACHI, no sé si fue porque vieron en mí un ejemplo o algo a seguir. Hay varios internistas, hay 2 geriatras y hay una paliativista dentro de ese grupo que fue estudiante mío. Y los otros que no siguieron las carreras clínicas, por lo menos siento yo que son personas que son distintas con lo poquito que uno pudo darles dentro de la formación siendo profesor en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Excelente, siempre haciendo cambiar o dando un aporte a todas esas personas que están a su alrededor. Yo creo que eso es lo importante. O sea, quizás el camino más fácil para las personas es pasar inadvertido, ¿no? Pero eso es cómodo y a mí no me gusta tanto esa comodidad. Yo siento que siempre hay que dejar algo más o crear esa manera como de no me siento cómodo, tengo que ver qué puedo cambiar o qué puedo transformar o qué puedo investigar. Claro que sí. Doctora, y si usted tuviera en este momento que dar alguna recomendación o consejo a las nuevas generaciones que aspiran a estudiar medicina, ¿qué consejo le daría? Bien,
estudiar medicina, primero, no es que sea difícil, ¿ah? Estudiar medicina yo siento que tiene sus personas. No es que cualquiera no pueda estudiar medicina o sí pueda estudiar medicina, sino que la persona que va a estudiar medicina tiene que saber que tiene que tener sobre todo una disciplina. Mira que ni siquiera ser inteligente, sino que es tener una disciplina. Y la disciplina inclusive es a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora como, qué cosas hago el fin de semana, y cómo las hago, ¿no? Eso es una cosa. Lo otro es que, y esto no es para la medicina, es para lo que vayas a hacer en tu vida. Uno tiene que ser feliz con lo que hace. Si tú no sientes felicidad haciendo las cosas, entonces eso no es para ti. Eso no es para ti. No tomes medicina porque me están obligando o porque eso me da estatus, porque es mentira, ya no te da estatus. O porque me va a dar dinero, porque eso también es mentira, no te va a dar dinero a menos que trabajes muchísimo, sino que estudia medicina porque sientes que eso te va a hacer feliz. Y algo que aprendí de una amiga me decía, que ella le decía a sus niños de kinder y después cuando llegaban a sexto grado y cuando llegaban al sexto año y le invitaban a las graduaciones, le decía, ¿y tú cómo te ves dentro de 5, 10, 20, 30 años? Si tú te ves como eso, entonces eso es lo que tienes que seguir. Pero si tú no tienes un perfil de cómo tú te ves, entonces quizás eso no es lo que tú tienes que seguir, ¿no? Y eso les digo a ustedes cómo se ven. Ahorita quizás su perspectiva es cómo me veo yo dentro de un año, después de mi examen de certificación y todo lo demás. Pero traten de verse dentro de 5 años o dentro de 10 años. ¿Cómo ustedes creen que se verían? ¿Haciendo qué? ¿O disfrutando qué? Es lo que yo les aconsejaría. De acuerdo. Y viendo a lo largo de su trayectoria, ¿qué cambios ha notado en la práctica médica, incluso hacia su especialidad en los cuidados paliativos? Bien, yo quiero hacer mención de que yo no soy especialista en cuidados paliativos. Yo he entrado en el ambiente de la atención paliativa, no forzado, porque es algo que dentro de geriatría uno lo tenía que ver, sino porque había que hacerlo, alguien lo tenía que hacer. Y llego a la provincia y hay una infinidad de necesidades en todo, y uno ve el sufrimiento de las personas, el sufrimiento inclusive de uno mismo como personal de salud tratando de atender otro ser viviente que está sufriendo. Así que todo se dio como que alineándose los planetas, digo yo. O sea, tengo la inclinación, se inicia el desarrollo del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Hay 2, 3 personas que son como impulsadores y ya, uno se monta en el bote y sigue, ¿no? Sí. Y sigue. Afortunadamente en esta lancha, porque ya no es un bote, es una lancha, tengo muchísima gente que ha pasado, que ha dejado su huella y que todavía está. Y creo que por ahí vienen más en el área de cuidados paliativos. Pero ¿qué es lo que motiva a hacer esto o a hacer la atención paliativa? Es tratar de liberar el sufrimiento de las personas. Y a veces eso no es con medicamentos o intervenciones, sino a veces solamente con el acompañamiento. Y eso como médicos tenemos que aprenderlo a hacer. Volver a que nuestro paciente no solamente lo veamos como un pito o un signo vital o un signo o una alteración en un estudio especial, sino como una persona, una persona, ¿no?
Yo tengo también mis creencias religiosas y espirituales, que eso también me dan mis fuertes, ¿no? Y hacer que ese concepto de que tú estás ayudando a disminuir el sufrimiento, pues es algo que me da satisfacción y también da frustración al ver que por más cosas que uno haga, ese sufrimiento a veces no se puede liberar. Eso causa frustración. Pero todo es un balance. Uno no puede hacer que todo fluya, como es tu palabra, vamos a fluir de manera como uno siempre quiere, ¿no? Todo tiene su propósito en este mundo. Sí, ¿no? Recordando siempre el objetivo del por qué hacemos las cosas. Doctora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue ahora para la doctora González en este ámbito de la medicina? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Ya yo estoy por retirarme de mi labor institucional y quiero dedicar un poquito a mí como persona, ¿no? Tengo proyectos, o sea, a mí me gusta la docencia, pero era algo que tenía que buscar entre el tiempo de darle a la familia versus el tiempo de dedicarlo a la docencia, porque para mí es una responsabilidad muy, muy grande tener la responsabilidad de que las otras personas aprendan. No que uno enseñe, sino que los otros aprendan. Quizás algo de voluntariado, no sé todavía. Son las metas como a corto, mediano plazo. Por ahora un poquito para mí. Creo que me lo merezco. Así que y tratar de organizar muchas cosas que no he tenido tiempo de organizar por estar trabajando bastante. Así que eso es lo que falta. En estos últimos años nos hemos visto involucrados en algo de investigación. Algo que pensaba yo que nunca lo iba a desarrollar y lo pudimos desarrollar obviamente con la ayuda de todos mis compañeros y compañeras de trabajo. Así que ahí puede haber algo de investigación también que puede estar allí en la palestra. Siempre siguiendo por lo científico. Sí, está difícil. Yo siempre dije, bueno, voy a aprender a cocinar, pero creo que eso no va a ser difícil. O voy a aprender a tejer, o voy a aprender a bordar. Pero no sé, quizás tenga esa cualidad oculta, bien oculta, y no la haya desarrollado porque no era lo que iba a desarrollar. Pero sí, lo que quiero tener es un poco de tiempo para mí, ahora en adelante. Doctora, ¿algún paciente que le haya dejado a usted una enseñanza? Muchísimos. Todos los días uno aprende. Aprende cosas buenas. Y yo siempre les he dicho, vean las cosas buenas, pero también vean las cosas malas. Y trata de imitar lo bueno, pero lo malo, velo y no lo imites. ¿Ok? Pacientes, muchísimos. O sea, yo he tenido enseñanzas muy fuertes que me han hecho a mí reflexionar cuál es el objetivo de estar inclusive hasta atendiendo gente. Pero algo que recuerdo con muchísimo cariño, porque yo creo que fue lo que me introdujo a hacer atención paliativa de manera formal, fue la atención de un médico que tenía un cáncer de pulmón, y los que me solicitan que vaya a ver a este médico era la jefatura del Seguro Social. Yo tenía como 4 meses de estar trabajando de geriatra y me llama el jefe máximo supremo de nosotros médicos en la Caja del Seguro Social, que había sido mi profesor y que en ese tiempo era el cuco de los profesores, y me dice, yo necesito que usted vaya a ver al doctor tal. Pero no, nosotros le vamos a poner el carro para que usted vaya a ver al doctor tal. Y el doctor era un cardiólogo, pediatra, tenía un cáncer de pulmón, estaba en su casa, y cuando yo llego, por supuesto que el doctor lo primero que me dijo, yo no quiero morfina,
Yo, pero doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y el doctor en franca disnea y con dolor. Para hacerles el cuento corto, yo creo que estuvimos negociando como un mes el uso de la morfina. Hasta que un día él lo aceptó y le puse la morfina. Yo lo iba a ver casi una vez a la semana o 2 veces a la semana a su casa. Es más, yo salía de la policlínica, porque en ese tiempo trabajaba en la policlínica, y yo pasaba por su casa porque su casa me quedaba y daba a mi casa allá en Panamá. A lo último, ¿de qué hablábamos? De béisbol. A él le encantaba el béisbol. Y me acuerdo que sus últimos días estaba justamente la Serie Mundial. Y él era fanático de los Yankees, pero yo creo que en esa serie los Yankees perdieron, así que eso le daba mucho coraje. Y bueno, que yo entraba a su casa, porque ya estaba con un control de sus síntomas mejor, a leer el periódico. A leer el periódico y hablar de béisbol, cosa que no era algo que yo estaba familiarizada, pero me tuve que aprender pues todos los jugadores y cuál era el porcentaje y qué probabilidades y todo lo demás. El doctor falleció en su casa, acompañado de su familia, y lo más llamativo fue que en ese tiempo mi esposo estaba estudiando en México y estaba de vacaciones y yo le digo, oye, tengo que ir a ver al doctor, ahí a la casa, llévame allá. Y él me dice, ya cuando yo salgo, me dice, ¿y cómo se llama el doctor? Digo, el doctor se llama tal. Y mi esposo se queda así, no puede ser. Si él era mi cardiólogo. Mi esposo es operado de corazón abierto a los 7 años. Es uno de los primeros niños que sobrevivieron a la cirugía de corazón abierto. Y ese era su cardiólogo. O sea, para que tú veas que el mundo es redondo. Uno no sabe para quién trabaja. Y eso le dio como tanta emoción a él, o sea, que yo le dije, ahora te vas a bajar y vas a ir a saludar al doctor. No, yo no puedo verlo así. Te vas a bajar y vas a saludar al doctor. Y de hecho fue a verlo y el doctor se emocionó muchísimo de ver que su pacientito, que ahora era una persona bien alta, había estudiado medicina y estaba haciendo la especialidad fuera del país. Entonces eso a mí me marcó, ¿no? Porque yo digo, yo no sé, o sea, a veces tú haces las cosas y tú no sabes de qué manera te va a retornar. Y así es la vida. Así es la vida. Tú hoy haces algo por alguien, no con la intención de recibir un beneficio directamente, pero tú no sabes. Tú no sabes de qué manera se te va a venir para atrás. Por eso hay que tratar siempre de ser lo mejor persona posible que uno puede. O sea, uno no tiene que ser todo corazoncitos y cositas así muy cute y muy dulces, sino uno tiene que ser uno, pero tratar de ser uno de la manera más espontánea y más verdadera, y tratar siempre de hacer el bien. No, de nada vale estar haciendo cosas malas, ¿no? Porque así mismo como te retornan las cosas buenas, así mismo te pueden retornar las cosas malas, ¿no? No, y un claro ejemplo de que la vida es pequeña y todo bueno. No, aquí estamos en un mundo redondo. Nos encontramos en alguna vuelta. Nos vamos a encontrar. Así es. Bueno, ya con todo esto, damos por culminada la sesión. Le agradecemos su presencia. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. A veces cuesta hablar o manifestarse. De hecho, estaba yo con mucha precaución porque inclusive te pedí, por favor, pásame las preguntas que me vas a hacer para yo estudiar. Y él me dice, fluya, doctora, fluya. Así que yo espero que lo que hemos conversado hoy haya sido de experiencia para ustedes. Y les deseo éxitos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Felicidades por toda su trayectoria. Gracias. Todavía no he terminado, ¿no? Pero ya es en otro proceso. Sí. Claro. Gracias por la entrevista, jóvenes. Gracias a ustedes.